Amigos de Expreso, La Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este podcast en el que usted sabe, dialogamos y conversamos sobre los temas más importantes en la vida pública de Tamaulipas. Presento a mis compañeros, Mario Flores. Mario. Miguel, Pedro, un gusto estar aquí con ustedes otra semana. Pedro Alfonso García. Mario, Miguel, pues, hay que seguirle, ya vamos muy bien. Vamos muy bien. Ya año ha sido un buen casi año. mitad de año, o Sí. mitad de año creo, y racha seguimos. perfecta. Como Sí. dijo Echeverría, arriba y adelante. Arriba y adelante. Y aparte, en semana ya de fiebre mundialista, hoy precisamente se cumple una semana de que inició la Copa Mundial. Hoy juega México en la noche. Vamos a ver cómo les va. Y más allá de lo deportivo, que es importante, que mucha gente está al pendiente, pues también creo que ha sido muy relevante la manera en la que este suceso mundial, pues que atrae los ojos, valga la redundancia, de todo el mundo, se ha ido desarrollando en México. Hace una semana, hay que decirlo, había mucho pesimismo respecto a lo que podía pasar el día de la inauguración por las amenazas de la CENTE, por temas de seguridad. Me da a mí la impresión, mi primer evaluación es que salió bien la inauguración, no hubo este cataclismo que parecía que iba a haber en la Ciudad de México, y a partir de entonces ha ido transcurriendo más o menos adecuadamente el Mundial, pero sí hay muchos temas que se desprenden de ahí y que me parece que podemos ir abordando. ¿Tú cómo has visto esta primera semana, Mario? Pues bien lo dices, Miguel. Parecía que iba a ser un cataclismo todo esto que está pasando con la inauguración del Mundial. Parecía que no iban a poder llegar los asistentes al partido y demás. Y al final del día, pues como que dieron ahí un cheque gordo a la gente para que se calmara mínimo unas semanas o unos meses, o a lo mejor un año de perdido, porque de que van a volver a hacer sus destrozos. Sin embargo, creo que ha sido un buen manejo, objetivamente hablando, de gobernación, de la federación en general, en cuanto a la inauguración del Mundial. La inauguración, si ves los influencers extranjeros, si ves los medios de comunicación de otras partes del mundo, todos están hablando bien de México, es la realidad. Claro, que hay sus dimes y diretes en todo. Aquí se está tratando también de politizar muchas cosas, pero en términos generales, pues bueno, México ganó el primer partido y pone alegría nacional, esperanza nacional, y esperamos que hoy le gane también a Corea. Yo creo que mucho del ánimo social va a depender de cómo quede la selección. Exacto. De cómo vayan los resultados. Definitivamente. Ahora, hablando en materia política, respecto al Mundial, pues si yo hubiese sido asesor de la presidenta, también le digo que no vaya al partido. Realmente la mayoría de los asistentes no es el grupo fuerte de los que apoyan al partido en el poder, a Morena, y probablemente se iba a llevar una abuchada muy grande, lo cual iba a estar ante los medios del mundo, ¿verdad? Entonces fue, creo, una buena estrategia el no asistir al primer partido del Mundial. Primera vez que un líder de Estado o lideresa no asiste a la inauguración del Mundial desde la creación de los Mundiales. Entonces fue un... Aunque entiendo que tampoco en la inauguración de Estados Unidos y Canadá fue estuvieron. Trump, o sea, fue sí. este año, digamos, hubo esa particularidad. Exacto. Sin embargo, la inauguración como tal era la de aquí, la de porque México, fue el primer partido. Día, sí. Sin embargo, todo salió muy bien. Al parecer, bueno, dicen que Shakira era una doble, pero y que Salma Hayek, ¿por qué Salma Hayek? Maná tuvo un segundo aire. Tuvo un segundo aire, entonces, y ganó México, que fue lo mejor de todo. Pero bueno, creo que hizo bien la presidenta en no asistir por haciendo análisis político. A mí, yo me voy por otro lado. No voy a hablar tanto de lo institucional del Mundial, y me voy a enfocar un poquito en este comentario de los preparativos y de cómo fue revelando la naturaleza humana, la naturaleza política de muchos personajes de la política mexicana. Me voy a enfocar específicamente en el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la gobernadora de la Ciudad de México, Clara. El manejo que le dieron, me da mucha curiosidad que en la era de la gentrificación, en la era de que los extranjeros buscan todo tipo de experiencias y no ese
esa forma tradicionalista, europea, estadounidense, de presentar las zonas turísticas o las zonas de algún lugar, de las cuestiones llamativas de cualquier punto geográfico, por su naturaleza, por su condición, etc. O sea, ya para muchos gentrificadores o turistas, como lo quieran llamar, no solamente es que todo se vea perfecto, sino que también los contrastes, eso es parte de la experiencia. Me genera mucho ruido que, por ejemplo, en Monterrey, Monterrey es una ciudad muy peculiar, toda el área metropolitana, porque está en las zonas más ricas del planeta, pero a la vez está en una de las zonas más populares del país. No es lo mismo, por ejemplo, Monterrey, no es lo mismo Escobedo, no es lo mismo Apodaca, etc. Pero incluso en la misma zona de San Pedro, en la zona de Monterrey, hay zonas populares. Sí. Me sorprende el manejo que también se le ha dado en la Ciudad de México en algunos sectores a toda esa, que parecía antes naturaleza priista, porque los priistas en su momento ocultaban todas sus fallas, todos sus errores, todas sus deficiencias de gobierno, de instituciones. Parecía que ahora lo hicieron dos figuras totalmente contrarias, entre comillas, de distintos partidos, Morena, Movimiento Ciudadano, este afán de querer ocultar Lo feo. la pobreza, lo que se podría decir como feo, pero al final Sí, pues ya sí. en muchas partes del mundo ya es Lo- condición humana, los aspectos característicos de una sociedad, etc. No quiere decir que sean buenos o malos, o sea, solamente eso. Pero ese afán de ocultarlo es muy preocupante y es muy lastimoso y es muy triste porque en lugar de atenderlo, incluso por conveniencia, no sé, mejora la iluminación, embellece un poquito la zona, aunque sea la única vez que te pares ahí. Pero esa forma de hacerlo tan de apartheid, de segregación Tapar social, con de malla. taparlo completamente con malla, de poner letreros, etc., es una forma en la que revela de una forma muy triste la naturaleza política ahora sí que sí podríamos hablar un poco de naturaleza política porque son polos muy opuestos. Tal vez fue una consigna general, no lo creo. Creo que cada quien fueron decisiones en lo particular. Me viene a la mente también, por ejemplo, cuando Sandra Cuevas fue la jefa delegacional de Cuauhtémoc, si había un paisaje muy característico de la delegación, eran estos carritos de aluminio, por ejemplo, donde vendían tortas y todo eso, y de repente quisieron embellecerlas con una homogeneidad institucional del manejo. Creo que es algo muy deprimente, muy triste y revela tal vez la verdadera naturaleza de lo que propician todos estos problemas que seguimos arrastrando como país, porque no estamos viendo, o sea, en lugar de atajar el problema o incluso de adaptarlo a su condición, pero de una forma en la que cubra las necesidades de las personas y le des las condiciones para que se desarrolle bien esa zona específica, solamente pones una valla, solamente pones un letrero y le estás tratando de decir a las personas, esto no existe. Y Sí, se viralizó mucho en redes sociales esta consigna de crítica, ¿no? De que pareciera que fue un mundial hecho en México al que no estuvimos invitados los mexicanos. Claro. Porque es verdad, también hay que decirlo, sí, no hay que ser ingenuos, el fútbol es un negocio desde hace muchos años, pero sí creo que en este mundial en particular es un parteaguas en cuanto al mercantilismo, es decir, los precios de los boletos son abiertamente excluyentes para el 95% de la población, incluso comparado con los mundiales anteriores, como el de Qatar, ni se diga. Me parece que en esta ocasión sí se está viendo de manera muy marcada que se trata de un producto cada vez más elitista y que está apartando de este deporte a las clases populares, que son las que finalmente lo han disfrutado durante décadas. Definitivamente, Miguel. Y ahí es un punto de partida en el cual podemos ver este tema, porque, a ver, defendiendo un poco el tema de los precios, es un tema que trasciende a México, porque Sí, claro. es la FIFA la que los establece
Y el Mundial, enteramente, 80 partidos del Mundial, son en Estados Unidos. Realmente el grueso del Mundial es en la economía más grande del mundo, que es 20 veces la economía 20 veces el tamaño de la economía mexicana, la economía americana. Entonces, realmente, pues son precios de la economía más grande. Por eso, el que disfruta el fútbol en México, que son en general los que más acceden a este entretenimiento, son las clases más populares, no tienen acceso. Y el mexicano no fue invitado al Mundial, es la realidad. Entonces, es un tema que se da, pero también es un tema en el que tiene poco control el Estado mexicano y los mexicanos. Ahora, hablando de lo más positivo que yo veo, lo más positivo de México es su gente. El ambiente del Mundial es México. Muy superior a lo de Estados Unidos y Canadá. Muy superior a lo de Estados Unidos y Canadá. Y lo mismo que pasa en Estados Unidos son los mexicanos o los latinos en general que viven en Estados Unidos, en Houston, en Dallas, en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago, en Filadelfia, los que están asistiendo a los no el americano tradicional, realmente. Que no están, la mayor parte no están ni enterados de que se está realizando la Copa del Mundo. Y pensando más a fondo, ¿verdad que siempre México es la segunda, tercera afición que siempre lleva más gente a los mundiales? El mexicano que asiste a los mundiales son el mexicano que vive en Estados Unidos, que gana en esa primera economía del mundo y que le alcanza a viajar. Realmente, ese ambiente que se pone, sí, obviamente van muchos mexicanos que viven en México, pero ¿quién puede viajar a Qatar en México? Desde México. ¿Quién puede viajar a Alemania? Funcionarios municipales. Funcionarios, evidentemente, ¿verdad? Pero a Japón, Corea, a Sudáfrica. Obviamente son las clases más acomodadas dentro del país, en México. Los que inundan los mundiales como mexicanos en otras partes del mundo son los mexicanos que viven en el extranjero, pero también los argentinos que viven en Estados Unidos, también los colombianos que viven en Estados Unidos, no los argentinos que gobierna Milei, no los colombianos que están con Petro, no los ecuatorianos que están con con Novoa. Entonces, realmente es el mercado gringo el que está siendo atacado. Por eso los partidos se están llenando Ayer, también. por cierto, el Estadio Azteca parecía Medellín o Bogotá, no sé si vieron. Era impresionante cómo los colombianos invadieron el Estadio Azteca y también mucho mexicano apoyando a Colombia por ser latinoamericanos, jugando contra Uzbekistán. Pues obviamente no sabíamos ni una ciudad de Uzbekistán, ¿verdad? Entonces te identificas por el idioma, por la cultura, por la cercanía con los colombianos, y hay muchos colombianos viviendo en México. Entonces, realmente es un mundial hecho para el mercado americano. A ver, eso que le ponen la pausa de hidratación, ya son 4 cuartos el fútbol. En sentido estricto, y le meten anuncios. Lo convirtieron en 4 cuartos. Le meten anuncios, le meten cuánto estarán vendiendo. En estadios con 20 grados de temperatura. Exacto, en domos, en los cuales hay aires acondicionados. Entonces, realmente es un negocio, se ve por todas partes. ¿Por qué? Porque el Mundial fue en el país más capitalista del mundo y va a mandar el dinero. Y en términos políticos, aparte, la FIFA abiertamente entregada al trumpismo, ¿no? Hasta le dio un premio de la paz. Un premio de la paz a Trump, por el amor de Dios, ¿verdad? Yo en el aspecto positivo-negativo es una confrontación. Veo dos que se mataron, 2 pájaros de un tiro con la realización del Mundial aquí en México. Ahora les muestro un lado positivo del Mundial y es el siguiente. No sucedió lo que decía Marco Rubio, que así como cuando los talibanes tomaron Afganistán y que iban huyendo los vuelos la gente y los talibanes ya estaban en la orilla de la pista, no pasó eso aquí en México, de que iban a llegar los ciudadanos estadounidenses pobrecitos, y iba a estar el Chapo Guzmán, que huyó de allá, iba a regresar acá con el Mencho revivido, a recibirlos con un cuerno de chivo con cachas de oro en la entrada de la terminal. No pasó eso, afortunadamente. No ha pasado nada de eso tampoco ni en las inmediaciones de los estadios, que un tiroteo, una bomba, como pasa en Estados Unidos, como pasa en otras partes del mundo. Y también se desmiente otro mito del Estado mexicano de que dicen, es que nos han superado las fuerzas del narco, estamos luchando para batallar con ellos, pobrecitos de nosotros, hacemos todo lo que podemos para
erradicarlos y mantener la paz. Bueno, ahí vimos cuando existe dinero por medio, se Sí, puede lograr la la paz. fuerza del Estado se La hace fuerza del presente. Estado funciona súper bien. Somos Dinamarca ahora sí. Este tipo de eventos contradice a López Obrador. No, la vía no es el socialismo, es el dinero, al menos en materia de seguridad pública, porque el flujo de capital sí hace que el ejército, la policía, la marina, etc., sean los más eficientes del mundo. A propósito de eso que dicen, Pedro, ¿vieron el video que hizo Irán del ego hacia los mexicanos por el apoyo que se le dio en Tijuana? ¿Qué opinan de...? A mí en lo particular me gusta. A mí me gustó, me gusta yo hasta mucho. se me salió Sí, una sí, lágrima, claro, ¿verdad? enorgullece, digamos, Sí. que México continúe con esa tradición de país abierto a proteger a los desprotegidos en el ámbito internacional. Habría que pensarlo después en el contexto político que vive México con Estados Unidos, Sí. qué tan conveniente puede ser. Ayer mismo el presidente Trump volvió a enfilar sus baterías contra México, contra la presidenta. Insistió en que los cárteles gobiernan México y dijo que la presidenta es buena, pero está muy asustada. Me parece que vuelve a enrarecerse un ambiente que ya de por sí estaba enrarecido y que sí en el contexto del Mundial llama mucho la atención. No, definitivamente. A ver, ¿qué creo que es lo que está pasando y va a pasar? Estados Unidos acaba de firmar ayer, precisamente, un acuerdo con Irán. El presidente de Irán desde Irán lo firmó y Trump desde Francia, que ahorita está sucediendo el G7. Ya se firmó el acuerdo, entre otras cosas más, cosas menos que viene el acuerdo, pues bueno, que una reestructuración económica hacia Irán por las pérdidas, que pueden utilizar el tema nuclear. Su uranio enriquecido lo pueden utilizar para situaciones nucleares, no para generar una bomba atómica, y que iban a abrir el estrecho de Hormuz hacia el mundo ya sin tarifas, ¿verdad? Sale un tuit del presidente Trump diciendo que Estados Unidos estaba gastando entre 700, 800 millones de dólares diarios por la guerra y se estaban quedando sin combustible y demás. Entonces, pues realmente fue una victoria desde mi punto de vista para los iraníes. Pero ahora, ¿en dónde se va a enfocar Donald Trump y toda su gente? Pete Hegseth, el secretario de guerra, etcétera. Vance, J.D. Vance, sobre todo Marco Rubio, que es el que ahorita lo veo más desenfilado en tema de guerra. Se van a enfocar en América. Sobre todo en el Estado mexicano. Ya nos han dicho que ahora vienen por tierra, ya atacaron todos los por el vía marítima y ahora van a atacar por tierra. A ver, no estoy diciendo que quieran resolver el problema del narco en México. El país que genera el narcotráfico en el mundo es Estados Unidos, todos lo sabemos. Sin embargo, no es que sea lo verdaderamente justo, simplemente son los intereses del más fuerte. Y en este caso, los intereses del más fuerte, que ellos consideran que eso es lo correcto, es lo que están tratando de implementar. No digo que sea lo correcto, repito, pero están tratando de implementar esta política intervencionista para tener control, para beneficiarse económicamente, para lo que tú quieras. Pero nos están jalando por el hilito más débil que tiene el Estado mexicano, que es el tema del narcotráfico. ¿Qué es causado por ellos? Sí, probablemente, porque ahorita me imagino que lo van a decir. Pero realmente, en el debido proceso, ahí es donde falla México, y la involucración que se estima que hay entre el partido en el poder con ciertos sectores del crimen organizado en México, pues la están desnudando. Y al desnudarla, la gobernabilidad en México puede tambalear. Yo considero en el aspecto, sí lo considero un intervencionismo lo de Estados Unidos por una cuestión. No creo, digo, la realidad es porque están en el poder, pero no creo que los morenistas sean los únicos, que sí lo son muchos, y sí hay muchas pruebas de que estén involucrados con el narco. Hombre, todos. Toda la clase política está involucrada. Sí, es el sistema. Y esa deliberación es la que propicia el discurso del intervencionismo, porque pues, ok, está bien. ¿Y los demás narcos? Sí. Digo, porque lo hiciste con García Luna, pero pues casi 10 años después. No lo hiciste en el momento.
Porque García Luna, cuando todo lo que, por lo que está en la Condecorado. cárcel, lo hizo cuando estaba colaborando con Estados Unidos. Con muy buena relación con Estados Unidos. Muy buena Condecorado. relación. Sí. Tuvo una oficina en Miami que fue asesor de seguridad para empresas, para Estados Unidos, para el gobierno estadounidense, etc. O sea, es esa doble Sí. moral la que Concuerdo. manejan los estadounidenses. Y yo creo que con México, Estados Unidos, tal vez en una menor medida le puede pasar lo mismo que en Irán, que es la máxima regla que se dice actualmente en cuestiones bélicas, que dicen que un misil nuclear no es el que detiene una guerra, son los bancos. Pues sí, al final del día es lo que está detrás. El Y- dinero fiat. Y todo esto en el contexto de algo que ya está a la vuelta de la esquina. De hecho, ayer Morena abrió la convocatoria para los interesados en competir por las 17 gubernaturas. A partir de la próxima semana va a haber un desfile de aspirantes en la Ciudad de México. Es decir, lo relaciono porque, por ejemplo, se va a renovar la gubernatura de Sinaloa y uno de los aspirantes hasta hace algunos meses más enfilados era Enrique Insunza, ¿Sí? que evidentemente quiero pensar yo que no se va a registrar, ¿no? No, ya sacó un tuit. No lo vi. Bueno, es un tuit, se hace cuenta que es Ah, en el que se vanagloria a sí mismo, ¿no? Gabriel García Sí, Márquez. sí, que va a diciendo mantenerse en el Senado. Que él era un arriero Ujú, sí, sí, sí. y que su padre le enseñó no sé qué cosas y se descarta de la Y que va a gubernatura. seguir cobrando Sí. en el Senado, al parecer sin asistir, porque sigue sin Pues, al aparecer. parecer lleva 2 meses ya, casi 2 meses ya sin asistir al Senado y ahí está. No sé qué vaya a pasar. ¿Cómo con él. trastoca esta relación compleja entre Estados Unidos y México? Esto que parece pues una presión cada vez mayor desde la presidencia de Estados Unidos al proceso electoral mexicano. Lo trastoca profundamente. ¿Por qué? Porque está tocando las hebritas más deshilachadas de Morena, realmente, y a los personajes más encumbrados del movimiento. Realmente sí creo que justo o injustamente, como lo entienda cada quien, van a entrar al país con autorización o sin autorización, como ya lo hicieron en Ecuador, como ya lo hicieron en Venezuela, como mataron al líder religioso de Irán, por el amor de Dios, como lo han hecho en gran parte del mundo. Lo hicieron con Pinochet en su momento, bueno, a Salvador Allende lo hicieron y instauraron a Ahora de Pinochet. manera más abierta, creo yo. Exacto, ese intervención Venezuela, por ejemplo. fue totalmente descarado. Entonces, de la manera en que lo quieran ver, pero yo creo que sí van a intervenir y sí van a crear una crisis política entre México y Estados Unidos. Y México ahorita estamos atados de manos, hay que entenderlo. Ayer también el mismo Donald Trump habló sobre que no quiere la firma de la renegociación del Tratado de Libre Comercio en México. Y eso es bien peligroso para las empresas mexicanas. Ahora, hay opciones, sí, buscar otros mercados, pero hoy por hoy la economía mexicana depende en más del 80% de ese tratado con Estados Unidos. Entonces, mínimo los primeros años viviríamos un futuro muy incierto. ¿Y no será que también será, porque ese afán de las modificaciones al Tratado de Libre Comercio, si bien Trump lo ha impulsado recientemente, yo creo que viene desde antes, si no me equivoco, una de las grandes impulsoras para que no se erradicara, pero se replanteara el TMEC, fue la misma Kamala Harris. Kamala Harris, en su agenda demócrata, realizó varias observaciones y presiones al TMEC para que, pues, principalmente enfocada en la cuestión de lo laboral. Sí, es es algo que ya se viene, o sea, es parte de la agenda política estadounidense. Hay cuestiones del TMEC que no les quedaron, que no les gustó cómo se acordaron y pareciera que ese es el verdadero trasfondo y probablemente sea, digo, no quiero ser especulador, pero probablemente también sea por la relación que está teniendo actualmente Estados Unidos con China. Primero están al borde de la guerra, luego se llevan a los trillonarios a convivir con el presidente chino. Creo que el futuro del TMEC va a depender mucho de eso y pues sigue siendo muy volátil, o sea, es una bomba de tiempo. Sí, lo creo. Oigan, ¿y Tamaulipas?
Es decir, nosotros no tenemos elección por la gubernatura, pero sí tenemos renovación de alcaldías, el Congreso, importantísimo, los diputados federales, y a mí me parece que inevitablemente también esa selección de candidatos está trastocada por lo que está ocurriendo en el contexto internacional. No, definitivamente, Miguel, es algo que se está dando y va a pasar. Y ahorita que ya se están enfilando figuras, ya vemos que cada quien empieza a hacer su proselitismo, empiezan a hacer bingos, empiezan a salir con doñitas abrazados, los políticos. Menos Karl-Heinz Becker. Bueno, él dijo que no lo iba a hacer, loterías ni bingos. Pero ya empiezan a hacer su proselitismo, su campaña mediática, aunque todavía no son los tiempos, pero bueno, pues todos tienen redes sociales personales y pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? Entonces, cada quien empieza a moverse más. Sin embargo, pensándolo, ¿cómo creo que van a quedar las elecciones para el siguiente año? Yo creo que Victoria la tiene complicada Morena, ¿eh? Creo que Tampico también va a estar muy complicado. Creo que Reynosa, el grupo del gobernador nunca ha estado adentro. Creo que Nuevo Laredo, ahí también muy complicado. Hace 3 años ganó Carmelilia a Yalil, que ahorita tiene sus problemas legales, pero más que la figura de Yalil era el partido de oposición, el PAN, por 1,000 votos. O sea, fue una contienda, y siendo alcaldesa Carmen. En Matamoros, pues, ya no, el tema de Beto Granados, que ya no tiene la visa, que todo lo que ha salido, claro que les impacta. Ahora, no digo que vaya a perder Morena todos los municipios grandes del estado. Lo que digo es que sí hay coyuntura en la cual se les complica ganar elecciones el próximo año. El Congreso local probablemente lo van a ganar en su mayoría. ¿Por qué? Porque no van a estar tantas... Los partidos de oposición son partidos que ya no viven desde los programas de gobierno, ya viven desde la dieta que les da que se les autoriza el INE, el IETAM, a los partidos políticos y lo que le dan el Partido Nacional. Entonces, realmente ya no tienen tanto como para moverse los partidos de oposición, pero de que pueden dar lucha, van a dar lucha. No digo que vaya a perder Morena, van a dar lucha. Y lo federal, las diputaciones federales, sí creo que en su mayoría las va a ganar Morena, porque pues es a quien le interesa tener el Congreso federal. Hay un panorama que están impulsando, y me gustaría saber la opinión de los dos, desde el interior del PAN y del interior de Morena también. Todo da a entender que el próximo proceso electoral va a ser Morena Verde, y del otro lado PRI-PAN, si no se agarran a balazos cabeza de vaca y el truco. Pero pareciera que entre las ideas de los panistas y la alianza del PRI, todo da a entender que también quieren incluir a un antiguo aliado que es a Movimiento Ciudadano. Pareciera que todo depende de las fricciones nacionales que se están dando en el partido. Samuel está impulsando que sean ellos, sea solos. Alfaro, la corriente de Alfaro está impulsando que se haga una alianza como la que llegaron a tener de PRI, PAN, MC. Pero lo que voy yo es, ¿qué opinan ustedes de que vuelva a repetirse esta misma fórmula de PRI, PAN? Y pese a todo lo que vimos, todo el espectáculo que se llegó a ver en distintas partes, aquí en Victoria lo vemos, por ejemplo, como algunos morenistas inconformes ya prácticamente quieren irse por la libre, por el verde, etc. ¿Cómo ven ustedes que se dé esta medida? Porque al parecer es de impulso nacional, no es una cuestión que se decide aquí en Tamaulipas, viene de México, que se vayan a ir de nuevo a estas dos fórmulas. Yo creo que sí, es evidente que Morena sobre todo tiene esta intención, está haciendo cálculos y desafortunadamente para ellos creo que necesitan al Partido Verde en una elección tan compleja como la que viene. Yo no confiaría en el Partido Verde, es decir, me parece que por más que ahora puedan llegar a acuerdos, a la hora del reparto de barajitas, del reparto de candidaturas, el año, pues ya a finales de este año, me parece que va a haber una ruptura inevitable. En el caso de Tamaulipas hay focos muy rojos en los que yo no veo manera de que se arme ese rompecabezas, esa relación, que haya candidaturas únicas entre el Verde y Morena. Reynosa, por ejemplo, yo no sé cómo le van a hacer.
No veo al grupo del gobernador apoyando a un candidato que proponga Maki Ortiz, por ejemplo, ni viceversa, JR, exactamente. En Victoria me parece que va a pasar exactamente lo mismo. Es evidente que la gente que está actualmente en el ayuntamiento aspira a mantenerse ahí, y yo no veo a la gente de gobierno del estado avalándolo. Me parece que va a ser muy difícil esa posibilidad. No, definitivamente. Ahora, yo yo creo que sobre todo al PAN y a MC no les convendría ir en alianza, es un punto de vista muy personal. Puedes hablar de... Sobre todo a MC. Sobre todo MC. Que ha crecido así. Ha crecido considerablemente. Ya tiene una participación de las preferencias nacionales de alrededor de entre el 8 y el 10%, y ya es algo considerable. Comparado al PAN y al PRI, ha crecido ya mucho MC, y creo que no le convendría aliarse. Al mismo PAN no creo que a nadie le convenga aliarse con el PRI, mínimo en la mayoría de los estados. Hay estados que a lo mejor sí les convenga. Por ejemplo, pueden hablar del tema de la elección que acaba de pasar en Coahuila, que se llevó el PRI carro completo 16-0, y que el PAN en la pasada legislatura local tenía 5 escaños, tenía 5 diputados, y ahorita tiene 0 y todos los tiene el PRI. A ver, era porque fueron en la alianza, por eso los tenía. Pero de que gente que en la boleta tachó PAN en Coahuila, era el 6%, ahorita quedaron en 4%, o sea, era más o menos lo mismo, lo que no subieron y bajaron muy poquito, ¿verdad? Pero ayer el PRI controlaba totalmente. Lo mismo va a pasar en otros estados en los cuales controla el PAN totalmente. El PRI no va a lo mejor ni a meter candidatos en muchas partes. Entonces, yo creo que para el futuro del partido, si para ganar elecciones sí les conviene la fuerza, sí les conviene ahorita ir en alianza, todas las oposiciones, de las combinaciones que tú quieras, pero para construir algo congruente para un futuro no tan lejano y el futuro lejano, les convendría ir solos. Esa es mi percepción. Se supone que las fórmulas son para equilibrar las fuerzas, y el caso de que incluyan a MC es porque hay un afán nacional de que de restarle fuerza a Morena. Sí, claro. Más que de ganarle, o sea, de restarle fuerza. Todos contra Morena. Todos contra Morena. Y Morena como remedio, y yo se lo digo sinceramente, probablemente la presidenta sí pueda fomentar eso, que se haga la realidad al resultado de las elecciones. Como dice Miguel, yo no veo al grupo del gobernador apoyando a Claudia Hernández, por ejemplo, si llega en Reynosa. Pero lo que voy yo es, todo esto se supone viene desde México. Sí, no es una edición que digan, truco cabeza de vaca, dejen de agarrarse a puñetazos y júntense con los priistas, etc. Pues también ayer, cuando salió lo de las 17 gubernaturas, salió que en San Luis el Verde no quiere hacer alianza porque quieren ir por la libre, ¿no? O sea, sí, ahí está clara la distinción. También eso está pasando en diferentes estados. Ahora, que fueran dos fuerzas, Morena y aliados, y toda la oposición, ahí sí se le complicaría en gran medida a Morena. ¿Por qué? Porque ya polarizarías en dos opciones. Yo creo que la presidenta lo que le conviene, o a Morena lo que le conviene, es balcanizar los partidos de oposición. Que todos vayan independientes, que todos vayan por su ladito, eso sería lo mejor. Ahora, para construir a futuro, repito, les conviene ir solos, para generar identidad. Sin embargo, para ganar elecciones ahorita en las 27, 28 y 30, si se juntan todos los partidos de oposición, como en Estados Unidos, que son demócratas y republicanos y tienen generalmente 52, 48%, 51, 49%, ganan unos, ganan otros, eso no le convendría a Morena. Entonces, desde el gobierno federal o desde Morena, porque no puedo decir que el gobierno federal no es Morena, es un régimen que controla el gobierno, balcanizaría a los partidos de oposición. Y no creo que pueda ser, que pueda funcionar. Y digo, yo creo que el próximo año, además de todo el número de gobernaturas que se juegan, yo siempre he creído que hay tres estados, pero me refiero esta vez a dos estados que marcan mucho el termómetro de la política nacional, si lo vemos a lo largo de la historia.
Y uno Nuevo León, por la peculiaridad de sus grupos políticos y de poder económico, etc. Y el segundo que todavía nos falta ver, que yo creo que es el definitorio, es el Estado de México. Pero Nuevo León me genera mucha curiosidad cómo está el ambiente político actualmente. Samuel no la tiene fácil. No, tiene problemas muy serios Samuel no la tiene fácil. Veo a un Adrián de la Garza muy fortalecido y yo creo que no es el inicio del fin, es el inicio del inicio con el PRI si Adrián de la Garza vuelve, o sea, gana. Se me hace muy peculiar y además por esta, siento muy, ¿cómo se le? Improvisado, muy emergente el tema de Tatiana Cloutier, porque hay varios tiradores, está el Mije, está ¿cómo se llama? El Waldo. El senador. Y de repente surge una Tatiana Cloutier que es una eterna aspirante a la alcaldía de San Pedro y a la gobernatura de Morena. de Nuevo León. Creo que estamos a la antesala de un laboratorio, se diría, en otros tiempos se diría de un laboratorio electoral, y yo creo que Nuevo León podría ser un gran definitorio de esto. Yo coincido con ustedes, tal vez las alianzas, aún si vienen de carpetazos o de manotazos, aunque sean intrínsecas, no van a ser funcionales en muchas partes, pero creo que Nuevo León podría dar la sorpresa así como lo está dando Coahuila. Sí, es probable. Y podría ser una tendencia a observar regional, por lo menos, ¿no? Ahora, Samuel tiene problemas muy graves ahorita. Le acaban de declarar los diputados que se vayan a juicio político contra el gobernador. La Fiscalía del Estado de Nuevo León no la controla Samuel, la controla Adrián de la Garza. Vaya, entre otras cosas, Samuel tiene sus propios problemas y eso impacta también a Movimiento Ciudadano, porque es una figura muy representativa de Movimiento Ciudadano también, que desde la fuerza de una gubernatura impulsa figuras emergentes del partido en toda la República. Y es alguien que está pensando en el 2030, además. Y es alguien que tiene sus propias aspiraciones. Ahora, las instituciones están controladas por el partido en oposición, por Morena. Entonces, realmente, ¿qué tanto puede levantar la cabeza Samuel? ¿Qué tanto puede hacer Movimiento Ciudadano? Me queda claro que su conflicto con Adrián de la Garza va a seguir y no sé quién vaya a ganar, pero sí hay temas probables y posibles de que puedan perder la gubernatura de Nuevo León para alternancia con el PRI. Como dices, se fortalece la zona del PRI con Coahuila y Nuevo León, si eso llegara a suceder. Ahora, Morena también tiene va a ser de 3, ahí sí creo que va a ser de 3 la competencia, entre el PRI, entre Morena y entre el Movimiento Ciudadano, que es muy fuerte, que gobierna hoy. Ya han estado midiendo a Mike Flores, el amigo de Samuel, a la propia esposa, Mariana, al propio Colosio, y ahí están viendo qué opciones pueden tener para poder competir y poder ganar la gubernatura, porque si la llegan a perder puede ser el acabose de la carrera política de todas estas personas. Sí, podrían incluso tener problemas legales. Muy serios, pues, penales. Compañeros, ¿algún tema no, pues, que haya quedado? Nos faltó hablar de la canción del Mundial, La Niña Futbolista, que cada vez que la escucho siento esa pasión por el fútbol. ¿Cerramos con un pronóstico mejor para la noche? México 2-0. Muy optimista. Muy optimista. Empate. Yo digo México 1-0. Ojalá que gane México por el bien del ánimo nacional. Sí. Gracias, nos vemos en la próxima.